Pues a continuación vamos a dar paso a la última ponencia de esta 10ª Escuela de Invierno del Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Va a estar a cargo de María Jesús Santems Mases. María Jesús es profesora de investigación del Instituto de Filosofía del CSIC. Es especialista en Historia de la Biología y ha publicado muchísimo en Historia de la Biología, pero también en cuestiones que tienen que ver con la política científica, con mujeres en la ciencia, ciencia y género. Bueno, ha tocado temas diversos, aunque relacionados. Y también hay que decir que es profesora del máster del módulo de Filosofía de la Ciencia y está a cargo de una asignatura obligatoria del módulo, que es la asignatura de Historia de la Ciencia. Estamos muy contentos de que María Jesús haya aceptado dar una charla en esta escuela de invierno y nos va a hablar de epistemología microbiana, circulación de saberes y prácticas sobre infecciones y antibióticos. María Jesús, cuando quieras. Muchas gracias. Querido, muchas gracias por incluirme en este programa. La verdad es que mi participación en el máster es no solo muy agradable, sino también me hace pensar. La presencia de estudiantes y sus comentarios siempre son de mucha inspiración, sobre todo, bueno, unas gentes más que otras, siempre pasa, ¿no? Pero gente joven, activa, interesada en los temas, muchas veces ayuda muchísimo a seguir pensando en tus propios trabajos, seguro que os pasa, ¿no? De manera que, bueno, pues estar aquí también me ha obligado a situar un poco epistémicamente eh, un proyecto de investigación que hemos empezado hace un par de años. Es un proyecto internacional sobre la historia de la producción de los antibióticos. Hay un momento a partir de los 80 del siglo pasado en el que dejan de comercializarse antibióticos nuevos, pese a que el problema de las resistencias a los antibióticos es un problema creciente. Se convierte hasta hoy en un asunto importantísimo y no había explicaciones historizadas sobre esta circunstancia, ¿no? Hay algunas hipótesis, la gente de la comunidad investigadora tiene sus propias ideas sobre qué es lo que ha pasado, pero no ha habido una investigación sistemática. Entonces, un grupo internacional con gente de la Universidad de Estrasburgo, bueno, dirigido por la Universidad de Oslo, que es quien solicitó el proyecto, que nos lo financió la Agencia Noruega de Investigación. Pues participamos gente dedicada a la investigación en la Universidad de Estrasburgo, de Dublín, de Oslo, de Copenhague, de Dublín, de Oslo, de Copenhague y el Consejo, el Instituto de Filosofía. La financiación de este proyecto se ha dedicado fundamentalmente a contratos predoctorales. El objetivo era formar gente en este tipo de investigaciones, ¿no? Y en España nos estamos ocupando sobre todo Isabel Gómez Rodríguez, que es la predoctoral con la que trabajo, y yo misma, al asunto del género. Pero quiero hacer en esta ocasión una reflexión general sobre el problema de los antibióticos y situarlo en una epistemología de la biología sobre la que poder reflexionar, si os parece oportuno. Incluso pues podemos hacer algún comentario al final. Hay toda una línea de trabajo en este momento activa, muy interesante, muy inspiradora en algunos lugares muy concretos, en Europa sobre todo, que están estudiando las interacciones humanas con los microbios, intentando un poco inspirados en, digamos, el giro antropológico y toda la propuesta de la cultura material, los estudios de cultura material de las ciencias, tomar a los microbios como agentes en la producción del conocimiento, en la producción de prácticas experimentales, en la producción de mercancía, digamos, por llamar así, por ejemplo, a los antibióticos, ¿no? Entonces, intentamos contemplar, estamos intentando abordar, y este plural que uso no es un plural majestático porque yo hable, sino porque pertenezco a una comunidad que comparte puntos de vista, y creo que esto es muy interesante y muy, desde luego, muy importante para mí. Estoy muy agradecida, pero creo que también para el resto de gente que pertenece a esas comunidades, ¿no? Estamos intentando contemplar las interacciones entre microbios y personas como interacciones sociales, ¿no? Interacciones sociales entre colonias de microbios. Los microbios ya sabéis que no se estudian uno a uno, ¿no? Se estudian en colonias,
y las sociedades humanas, tampoco las personas trabajan, como sabéis. El trabajo experimental no es un trabajo individual, el trabajo experimental es un trabajo colectivo. Se nos olvida porque grandes instituciones de la contemporaneidad, como la Fundación Nobel, etcétera, ¿no?, están premiando individualidades, cuando sabemos que la producción de conocimiento, desde luego el laboratorio, es un espacio de producción colectivo, ¿no? Y los equipos están sujetos a jerarquías que los estudios que realizamos pues, pueden analizar y de alguna manera deconstruir para mostrar que esa jerarquía también es un producto social, ¿no? Entonces, en ese intento de abordar el estudio de las investigaciones sobre microbios desde una perspectiva crítica, por lo que atañe a la consideración de los seres vivos en cualquiera de sus especies como agentes en nuestras historias, pues tomamos en consideración a los microbios, ya digo, como comunidad investigadora, no solamente yo, sino pues la gente con la que me trato, digamos, la comunidad a la que siento pertenecer, pues abordamos estos estudios considerando que los microbios de cualquier tipo pues participan en las investigaciones que realizamos nosotras en este caso, pero las que se han ido realizando desde el origen de la microbiología, ¿no? Situamos el origen de la microbiología en la Segunda Guerra Mundial porque la bacteriología, que sería, digamos, la disciplina que la microbiología vendría a complementar y hasta a sustituir, es una disciplina, es un espacio de conocimiento y de práctica investigadora que se ha estudiado estrechamente relacionado con la práctica médica. Mientras que la microbiología es verdad que estudia las bacterias, bueno, y otros tipos de microorganismos, pero lo hace en un entorno de una socialización distinta, digamos, ¿no? La vida social de la microbiología no es la vida social de la bacteriología. Y es porque está mediada por todos los hallazgos y las producciones que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Y el caso de los microbios es un caso bueno para esto. Y entonces utilizo esta ocasión un poco para pensar, ¿no?, sobre estas interacciones, ¿no? De manera que propongo que la construcción sobre el conocimiento biológico, que incluye no solo saber, sino hacer, ¿no? El experimento microbiológico es un experimento que incluye experiencia con sustancias y con seres vivos y también observación. O sea, ahí se produce ese solapamiento tan interesante entre la observación y la experimentación, ¿no?, que muchas veces la teoría del conocimiento ha tratado de separar y que en el caso de la microbiología realmente consideramos que es inseparable, ¿no? Que para observar hay que preparar las muestras y que preparar las muestras es una experiencia experimental y es una experiencia investigadora. Y entonces observar, pensar, por ejemplo, me gusta muchísimo poner este ejemplo porque es un ejemplo precioso, ¿no? Pensar, por ejemplo, las láminas botánicas, ¿no?, de las expediciones, de las expediciones de ultramar, ¿no? Y la colección, por ejemplo, de Celestino Mutis, que se conserva en el Jardín Botánico de Madrid, son unas láminas fantásticas, preciosas, pero son láminas que se construyen con un código, no son reproducciones cualesquiera de las plantas, ¿no? Entonces, eso significa que prepararon la planta para ser dibujada, ¿no? Entonces, ese proceso es el que nos interesa también en el caso de la microbiología, ¿no? La construcción del conocimiento biológico, aquí pongo 3 cosas nada más para poder ir situando mi trabajo en el espacio del pensamiento científico sobre la microbiología, ¿no? La construcción sobre el conocimiento microbiológico pues estudia diversas cosas, digamos que sobre todo podemos a lo mejor clasificarlo, ¿no?, en esta pulsión que tenemos, ¿no?, por clasificar para intentar aclarar lo que sabemos, lo que sabe el resto de la gente y lo que vamos produciendo. Tenemos el andamiaje microbiano de los cuerpos, esta historia del microbioma, del conjunto de microbios que sujeta a los seres vivos, ¿no? Esta idea del andamiaje es una idea preciosa que empieza a circular, ¿no?, el scaffolding que muestra a los seres vivos como construidos y sujetados por microorganismos, ¿no? Y en el ejercicio de sus funciones los microorganismos acompañan, ¿no? De esto hemos aprendido pues, en las últimas décadas.
Están las enfermedades infecciosas, que han sido, digamos, el gran evento. Las tragedias y las desgracias de la COVID lo han hecho especialmente presente y nos han enseñado y nos han obligado a pensar sobre el significado de la infección, el significado del microbio, el significado de las relaciones humanas con los microbios y esos viajes de ida y vuelta, tanto por lo que se refiere a las infecciones como por lo que se refiere a la fabricación de las vacunas, ¿no? Ahí tenemos relaciones biounívocas todo el tiempo, ¿no? Y una interacción experimental que se produce entre la persona que investiga y los microbios que se estudian. Y dentro de esta interacción experimental es donde yo sitúo las investigaciones que han dado lugar al encuentro de nuevos antibióticos y a su fabricación, ¿no? El estudio del fenómeno extraordinario que es tener dos tipos de microorganismos en una misma placa Petri que luchan entre sí. Y uno gana y otro pierde. Y eso es porque uno posee una sustancia que es capaz de destruir al otro, o partes del otro que consiguen destruirlo por completo. Y eso es en buena parte lo que pasó cuando se empezaron a estudiar los hongos de los que se extrajo la penicilina. Se estudiaba el cultivo del hongo y se intentaba aislar de él alguna sustancia pensaron responsable, ¿no? Fijaos que todo esto es un poco heredero de todo el desarrollo de la química que atribuye a una sustancia concreta el efecto, el producto de un fenómeno, ¿no? Los fenómenos no se producen porque haya entes abstractos en ningún lugar, sino porque hay unos compuestos, unas moléculas determinadas que hacen una determinada función. Bien, entonces, bueno, la investigación que en muchos sitios realizamos durante los primeros tiempos de la pandemia, en los que el encierro nos obligó, por lo menos a la gente que hacemos historia de la biología, de la medicina, de las enfermedades infecciosas, a intentar encontrar explicaciones históricas a lo que estaba ocurriendo. Ese fue el esfuerzo que compartimos, ¿no? Una comunidad relativamente grande, internacional y también en España especialmente. A mí me llevó a estudiar a esta viróloga Yuna Almeida, cuyos trabajos sobre los virus, utilizando el microscopio electrónico, le permitieron identificar a los primeros coronavirus que se identificaron en los años 60. Ya sabéis que el coronavirus es el virus responsable de la COVID-19. Es un virus, no es un virus cualquiera, es un virus que tiene una forma determinada, tiene esas especies de salientes a lo largo de su membrana que lo hacen, a través de los cuales se explica su capacidad, su enorme capacidad infecciosa, su gran capacidad de anclaje en células, ¿no? Y en bacterias. Esta es Yuna Almeida, que al microscopio electrónico la mirada de género es inevitable para nosotras y para muchos de los colegas que nos acompañan en estas investigaciones, ¿no? Y es que ella no estudió en la universidad, sino que se formó en distintos laboratorios, de manera que cuando pudo manejar un microscopio electrónico ya había recibido esa formación. Y sin embargo, las biografías de ella que se han escrito pues, en el diccionario de Oxford y tal, consideran que carecía de formación, porque no atribuyen a la formación experimental, a la formación práctica, la autoridad que sí conceden a la formación universitaria reglada con un título ad hoc, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones nos permiten poner en diálogo, digamos, una titulación universitaria, un reconocimiento en un espacio académico, además, un espacio académico de género, ¿no? En el que en aquel momento los hombres eran mayoría, con una manera de adquirir conocimiento que es una manera de adquirir conocimiento práctico, extraordinariamente productivo, porque Yuna Almeida identifica estos virus en un trabajo que firma con otra persona, que por supuesto es un hombre, que es el director del grupo de trabajo, pero ella conserva su liderazgo y obtiene su reconocimiento científico y académico por estos trabajos, por los que se le concede un doctorado absolutamente, digamos, inusual, a consecuencia de sus hallazgos y de la formación experimental que fue adquiriendo, ¿no? Entonces es un caso precioso, interesantísimo, inspirador del juego que se produce, de la interacción que se produce entre el virus,
y la propia Yuna Almeida entre el virus, el microscopio electrónico y ella. El microscopio electrónico como un aparato que no es un aparato que permite ver la muestra a simple vista. La preparación de las muestras para su observación al microscopio electrónico es extraordinariamente complicada, exige una destreza experimental enorme, porque no es una observación directa. Ya sabéis que intervienen ahí campos magnéticos que son los que hacen que se pueda observar y obtener estas imágenes, ¿no? Bien, por eso me refiero a esto como una epistemología, en el sentido de que hay toda una forma en la que podemos reflexionar y, digamos, que teorizar sobre qué es producir conocimiento, qué es autoridad, precisamente estudiando lo que el estudio de los microbios ha proporcionado a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Con las tecnologías disponibles. Bien, tenemos entonces lo que a mí me gusta rápidamente, tenemos la circulación de un objeto cultural. El objeto cultural sería el antibiótico, que se ha producido en una placa Petri al observar que dos bacterias, pelean entre sí, una mata a la otra y se busca la sustancia responsable de eso. Eso se produce en un periodo de guerra, es la Segunda Guerra Mundial, se produce con la intervención del género, porque el trabajo que las mujeres hacen en esos experimentos se considera secundario, se les atribuye el carácter de ayudantes sola y exclusivamente porque son mujeres, y no se les concede la autoridad que los hombres que dirigen los laboratorios sí tienen, y que son los que firman los artículos. Es muy difícil encontrar a las mujeres, pero las hemos encontrado en trabajos que se realizan en la clínica, en la fábrica, que están sujetos a la propaganda, que es, digamos, la gran emergencia de la producción capitalista contemporánea, ¿no? La publicidad en el mercado, y se incorporan a las burocracias de los estados, ¿no? La historiografía es no muy abundante, pero es extraordinariamente inspiradora. Y aunque aquí están también algunas de las cosas que yo he escrito, lo que quiero es, sobre todo, reconocer a mis colegas, ¿no? Gladys Hobby ha sido una pionera en el estudio de la historia de la penicilina, y Klaas Kiesel es el último, digamos, el joven que ha hecho el gran estudio sobre el uso de los antibióticos en la veterinaria y en la agricultura, ¿no? Y entre tanto, pues está la obra magnífica de John Leech sobre las sulfamidas, el libro, digamos, ya casi prácticamente icónico de Harry Marx sobre los ensayos clínicos. Bueno, mi trabajo con Teresa Ortiz Gómez sobre el género y la producción de medicamentos. El trabajo de Scott Podolsky ha sido pionero en el estudio de los orígenes del concepto de resistencia a los antibióticos. Él está en Harvard y ha hecho Scott es muy productivo en el asunto de las resistencias y está comprometido, digamos, también políticamente a través de sus investigaciones en la concienciación sobre el gravísimo problema que son las resistencias. Maribel Porras, con las personas que suelen firmar con ella sus estudios, es la gran especialista en historia de la gripe española, así denominada gripe del 1918, ya sabéis que erróneamente llamada española, pero cuyos estudios han arrojado muchísima luz, ¿no? Sobre también la historia de las vacunas, la historia de las infecciones. Esteban Rodríguez Ocaña y Rosa Ballester, junto con otros colegas más jóvenes, han sido los maestros de la historia de las infecciones en España. Están ya jubilados, pero su trabajo sigue leyéndose muchísimo. Escribí este libro sobre la circulación de las penicilinas y lo publiqué en 2018 gracias al apoyo de mis colegas de Palgrave, que bueno, aceptaron la propuesta. Y tenemos este precioso libro de Lisa Watkins y Andrea Ton sobre la medicación en Estados Unidos, ¿no? Como se ha dicho esta mañana y lo ha explicado muy bien la primera ponente, se conoce muy bien todas estas cosas en Estados Unidos, ¿no? Y esto yo creo que ha digamos, generado unos prejuicios, ¿no? Enormes que nos pueden haber llegado a confundir, aunque ya lo he explicado muy bien, que es una confusión que no hace al caso, pero pueden llegar a confundir pensando que lo que ha ocurrido allí es lo mismo que puede haber ocurrido en países europeos del norte o del sur o del este, incluso en el lejano oriente.
Hay trabajos preciosos sobre historias de las infecciones en Egipto, en Arabia, ¿no? Y estamos empezando a saber cosas fantásticas sobre la importancia de los puertos, la construcción de las fronteras también en función de las infecciones. Entonces yo propongo siempre desde mi trabajo una epistemología historiográfica, situar históricamente las cosas de las que hablamos, pensar las ciencias y los experimentos con perspectiva histórica e incorporar una cartografía histórica y no solo espacial, y tener en cuenta cómo circula el conocimiento y cómo circula el material que se investiga, los saberes, las prácticas, las formas de trabajar y el contenido mismo, ¿no? Y entonces entro rápidamente para no abusar tampoco del tiempo, aunque fíjate que ya lo tengo prácticamente consumido, pero voy a pasar ya muy rápido todo esto, para presentar aquí estos dos, que fueron los dos primeros trabajos que se publicaron, digamos, en los que se mostraba que la penicilina era un agente terapéutico. Estos trabajos se publican, como se ve aquí. Aquí tengo unos carteles, pero perdón, se ve aquí muy bien, en 1940 y 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, en el mítico laboratorio de patología de la Universidad de Oxford, en una serie de trabajos firmados mayoritariamente por hombres, pero en el que figuran algunas mujeres, Margaret Jennings, Jane Orr-Ewing, aquí las tenemos a ellas, y Ethel Florey, las experimentadoras de los laboratorios, las que manejaban los cultivos, que eran las mujeres que realmente estaban proporcionando el conocimiento que se ha difundido sobre la actividad antimicrobiana de los primeros cultivos de penicilina, y los hombres que trabajaban junto a los grandes fermentadores, aparatos metálicos de más tamaño. Es decir, que el reparto del trabajo en la producción y en la investigación era un trabajo jerárquico por género, sin duda, yo diría, ¿no? Otras mujeres participaron en la determinación de la estructura de la molécula de la penicilina, y con el apoyo de los Estados Unidos, la producción de penicilina pudo llevarse a cabo con eficiencia en los grandes fermentadores industriales que había en Peoria, en Estados Unidos, donde se acostumbraba, pues, fermentadores, ya veis, que se parecen muchísimo a los que se utilizan para fabricar la cerveza, que al fin y al cabo no es más que otro proceso en el que interviene un microbio, ¿no? Entonces se sumergían ahí pequeñas cantidades del penicillium para hacerlo crecer, engordarlo, digamos, hacerlo multiplicarse en un cultivo sumergido que había en ese momento puesto a punto en Peoria, en el laboratorio de fermentaciones, el grupo que trabajaba allí, y que consistía simplemente en hacer borbotear agua, muchísimo oxígeno, en aquellos grandes fermentadores que permitieron obtener penicilina en grandes cantidades. La penicilina en grandes cantidades se produjo de todas maneras muy despacio. Cuando voy a ver si os coloco en otro sitio para ver aquí esto de cuando el Journal of the American Medical Association en 1943 publicó este trabajo firmado por el jefe que coordinaba todas las investigaciones sobre la penicilina en Estados Unidos en ese momento, ya avisó: estamos obteniendo penicilina, pero va a ir destinada al frente, ¿no? ¿El frente qué era? El frente eran los soldados heridos de guerra, cuyas heridas se infectaban y resultado de cuyas infecciones morían. Pero no solo, también por las enfermedades venéreas que contraían cuando asistían a solicitar los servicios de las trabajadoras sexuales, ¿no? La transmisión de enfermedades por este mecanismo fue tremenda, y los soldados se beneficiaron de las actividades terapéuticas de la penicilina mucho antes que las mujeres, que podían haberlo contraído también por la relación sexual con ellos, ¿no? Pero la cura de las heridas fue muy importante. Pero la información sobre la penicilina corrió muchísimo y se difundió muy rápido. La población empezó a reclamar a las autoridades estadounidenses penicilina para curar a sus hijos, sobre todo, ¿no? Había cartas dramáticas de madres escribiendo a Alfred Newton Richards, que era el chairman del Comité de Investigación Médica estadounidense durante la guerra, ¿no? De manera que hay una cantidad de agentes involucrados en la producción y en la distribución del conocimiento y de la propia penicilina como objeto terapéutico extraordinariamente complejo, y que se resiste a un relato sencillo y lineal, ¿no? Distintos agentes intervienen a la vez para dar cuenta de un proceso que es el proceso
de la construcción de la teoría terapéutica contemporánea, de la capacidad de los antibióticos para curar enfermedades, porque la historia de la penicilina hasta principios del siglo XX, la historia de la medicina, perdón, hasta principios del siglo XX, no es una cura, no es una historia tanto de la terapéutica como del diagnóstico, ¿no? Entonces, eso por eso se ha denominado la revolución, aunque bueno, el concepto de revolución ya sabéis que está en discusión en historia de la ciencia desde hace décadas, ¿no? Entonces, a ver, no sé qué ha pasado aquí, que me he tapado. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ah, perdón. Entonces, bueno, pero enseguida se localizaron las resistencias a estos antibióticos y esta es Mary Barber, una patóloga del Hospital Hammersmith de Londres, que fue la primera en dar cuenta en unos trabajos publicados a mediados de los años 40 sobre las resistencias de las penicilinas. Fleming viajó, se convirtió en el representante de la capacidad terapéutica de la penicilina. Representante que incorporó toda la autoridad curativa que tenía el producto sin haber intervenido en absoluto en el proceso, ni de su aislamiento, ni de su identificación, ni de su purificación, ni de su fabricación. Las autoridades médicas del Hammersmith, donde trabajaba Fleming, se pusieron en ruta para reivindicar el papel de Fleming como pionero. Y sin embargo, pues la verdad es que el grupo de Oxford fue mucho más influyente, ¿no? Tuvo una capacidad productiva mucho mayor, de conocimiento y de gestión para convertir aquel polvo pequeño obtenido en pequeñísimas cantidades en un laboratorio de Oxford en un producto que podía ser obtenido en cantidades enormes en los grandes fermentadores de Peoria, ¿no? Los investigadores de Oxford viajaron a Peoria para poner a punto el método, pero bueno, Fleming estuvo en España, se le veneró en todas las plazas y cuando se ven las estatuas de Fleming cerca de las plazas de toros en este país, hay que acordarse de que él viajó aquí en el año 1948 en plena época de las cartillas de racionamiento, la gente moría de hambre y Fleming fue agasajado de manera espectacular y exagerada, que él mismo consideraba exagerada en sus propios diarios, ¿no? Que he podido consultar porque están en el archivo que se conserva en la Biblioteca Británica. Y estas son las dos primeras fábricas de penicilina que se construyeron en España en 1950. O sea que la penicilina viajó primero obtenida desde Estados Unidos y después lo que viajó fue el método para obtenerla y las personas que se trasladaban para enseñar sobre cómo hacer eso, ¿no? Y se produjo una circulación de gentes entre las grandes empresas farmacéuticas estadounidenses, que desde luego en el caso de España lo hicieron, pero lo hicieron en otros países también. En Francia, en Inglaterra no, porque ahí estaban los grandes expertos. Inglaterra empezó a producir penicilina muy, muy pronto, durante la Segunda Guerra Mundial, pero en el resto de los países europeos y con ayuda de fondos especiales, pues se facilitó la fabricación, ¿no? Esta es la fábrica de Madrid. Al principio, cuando se obtenían las grandes cantidades de penicilina, el proceso para envasarla exigía unas destrezas extraordinariamente delicadas en el uso de manejo de balanzas de extraordinaria precisión. Pensad que la penicilina se pesaba en miligramos, se administraba en miligramos. Entonces fueron las mujeres las encargadas por la propia industria, no solo en España, también en Estados Unidos, en Alemania, en otros países, de desempeñar estas labores de destreza minuciosa de pequeñas cantidades de un producto que era puro y cuya pureza se consideraba que una mujer limpia y perfectamente equipada en estas vitrinas que contaban con atmósfera de nitrógeno podían ser capaces de reproducir y mantener la pureza de la propia penicilina en estas grandes mesas que había en las fábricas que producían esta sustancia, pero manejaban otros aparatos también, ¿no? Mientras los hombres manejaban estos grandes fermentadores industriales, no iban vestidos de blanco porque se ensuciaban por el ejercicio de todas estas tareas que exigían el engrasado y el calibraje y la apertura y cierre de todas estas llaves. Fijaos que hay una producción de conocimiento extraordinariamente clasificada por género, que hemos encontrado, para nuestra sorpresa. Nunca pensamos que iba a haber tantísimas mujeres implicadas y eso nos ha devuelto a la historiografía de la industria, en la que bueno, los estudios sobre las mujeres en la revolución industrial y hasta hoy
muestran que participaron en todo. Es decir, que el discurso contemporáneo sobre que las mujeres se incorporan ahora a la vida profesional es un argumento que no se corresponde con la documentación que estamos manejando y con la historiografía y con la iconografía de la investigación y de la fábrica, ¿no? La penicilina invadió todos los espacios y uno de ellos fue la producción cinematográfica, como sabéis, ¿no? Y no solo la penicilina, sino otros antibióticos. Y la práctica del mercado negro, del contrabando, que es una práctica extraordinariamente fiel y uno de los agentes principales de la estabilización del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, se introduce en la producción cinematográfica, ¿no? Y no solamente en la famosa película del Tercer Hombre. España hizo su propia película, Mercado Prohibido, sobre el contrabando del cloranfenicol. Las fábricas de estos antibióticos contribuyeron a todo el proceso de industrialización. Entonces, esa epistemología microbiana que permitió aislar ese producto nunca pudo separarse de la producción de grandes cantidades de sustancias antibióticas, porque siempre fueron los microorganismos los responsables de su obtención. Otra cosa era todo el proceso de extracción y purificación, ¿no? Y de su comercialización. En 1951, por fin, fijaos que esto es del 31 de enero, del 31 del 12, esto no está bien, esto es de diciembre de 1950, España empezó a poder comercializar la penicilina. En un principio se vendía sin receta, estaba disponible para todos los bolsillos después de que pasaron una década esperando el producto, ¿no? La capacidad de la penicilina de cautivar la imaginación pública como un producto que iba a curar tantas enfermedades y por cuya carencia estaba muriendo tanta gente, generó toda la cultura que compartimos hoy, en la cual todo el problema de las resistencias ha pasado claramente a segundo plano, ¿no? Y a pesar de que es verdad que el problema de las resistencias a los antibióticos es un problema muy grave, sobre todo en los hospitales, las capacidades curativas de los antibióticos en todos sus formatos sigue siendo enorme. Y sin embargo, tenemos pendiente responder a la pregunta de por qué la comunidad investigadora, la comunidad industrial farmacéutica y la autoridad sanitaria política internacional no ha sido todavía capaz de promover y hacer posible el hallazgo de nuevos antibióticos, ¿no? No quiero seguir nada más que mostrando cómo hay pequeños grupos de investigación que han trabajado desde los años 60 a la búsqueda de nuevos antibióticos, trabajando siempre con esa destreza experimental que es la que se adquiere cuando se observa una placa Petri al microscopio, que es el ojo entrenado, ¿no? El ojo entrenado para adquirir conocimiento de lo que una imagen puede ofrecer, ¿no? Entonces, la cultura visual, la epistemología visual que la producción de conocimiento microbiológico implica ha sido tan grande que un estudio de las imágenes de los distintos cultivos y de las personas que sabían interpretarlos nos ha enseñado muchísimo sobre el significado sobre el significado del microbio como entidad viva, productora en sí misma de sustancias terapéuticas y productora también de autoridad y de práctica y sabiduría experimental que ha conducido no solo a la obtención de antibióticos, sino también al conocimiento sobre las propias bacterias, porque ha sido el uso de antibióticos en la experimentación lo que nos ha enseñado, por ejemplo, en qué consiste la pared bacteriana, cómo se rompe, cómo se forma, ¿no? Entonces ahí hay un feedback loop, ¿no? Una retroalimentación en la producción de saber, en la producción de antibióticos que se devuelve a la célula bacteriana y que ha permitido conocerla y ha contribuido a la biología celular desde entonces y lo sigue haciendo hasta la actualidad, ¿no?
¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, este es el experimento precioso de Joshua Lideberg de 1956, ¿no? ¿Qué hace una bacteria en presencia de la penicilina? Pues en presencia de la penicilina se hincha y adquiere una forma esférica, ¿no? Esa forma esférica hace que pierda la pared, se quede solo con la membrana y la bacteria explote. Y así hemos conocido la razón biológica de la actividad antibiótica, ¿no? Bueno, y esto es el primer antibiótico que se aisló y se fabricó en España en los 70, antibiótico que se sigue usando hoy para sobre todo las infecciones urinarias. Esto fue una apuesta industrial muy importante, pero yo he querido, a pesar de que termina mi presentación con este producto industrial, digamos, ¿no? Quiero volver a él, porque ya lo veis que aquí hay una fórmula química, una molécula muy particular, pero no es una molécula cualquiera, es una molécula extraída de un microorganismo. Extraída de un microorganismo por la destreza que la experimentación sobre microorganismos había proporcionado, ¿no? Y es esa epistemología experimental, es esa experiencia de la cultura visual la que está haciendo posible, ha hecho posible el aislamiento, la fabricación y la actividad terapéutica de los antibióticos. Y por eso sí me gusta hablar de epistemología microbiológica, porque es toda una forma de explicar la producción de conocimiento extraordinariamente compleja porque incluye a muchos agentes y los sitúa interaccionando de forma horizontal, digamos, ¿no? Se puede quebrar la interacción jerárquica a la que solemos acostumbrarnos para intentar situar de forma horizontal a las agencias implicadas y relacionarlas de una manera más crítica, digamos. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Creo que he hablado más de la cuenta, ¿no? Disculpad. Muchas gracias, Mario Jesús. No, yo creo que te has ajustado perfectamente al tiempo, de forma Bueno. bastante disciplinada. Muchas gracias por la interesantísima presentación. Tenemos algo de tiempo para, bueno, pues para hacer preguntas o comentarios sobre lo que nos has hablado. Tengo que enchufar. Bueno, empiezo yo por romper un poco el hielo. Yo no soy ni mucho menos especialista ni conocedor de este ámbito, ¿no? Y tampoco me dedico a la historia de la ciencia, ¿no? Pero me ha interesado esto, ¿no? Esta idea de la construcción del saber, epistemología microbiana que le llamas, ¿no? Y estaba pensando, y ahora hablabas de horizontalidad, y estaba pensando si cuando presentabas al principio, ¿no? Algo que podría entenderse como distintos factores, ¿no? que confluyen en esta configuración, ¿no? Esta aproximación epistemológica, ¿no? Pues está el género, están las circunstancias sociopolíticas, etc., ¿no? Y me preguntaba o sea, si hay alguna jerarquización entre ellos, si hay factores que desde cierta perspectiva se pueden considerar como más fundamentales, ¿no? Más esenciales en el resultado final, ¿no? Del saber que se configura. Si metodológicamente, ¿cómo se hace frente a esa distinta, ¿no? Confluencia de factores? Es una pregunta un tanto ingenua, ¿no? y demasiado amplia, pero no sé si podrías decir algo acerca de ello. No, te lo agradezco muchísimo, porque te lo agradezco mucho porque estas son las preguntas que deberíamos responder cuando introducimos estas cosas, ¿no? Como digo, como comunidad que trata de estudiar esto, ¿no? La jerarquización entre agentes es una cosa que viene dada, ¿no? Viene dada por la visión ciertamente estereotipada, ¿no? De lo que es la producción del conocimiento y de lo que es la producción de mercancías en el mundo contemporáneo, ¿no? De manera que, bueno, pues las jerarquías están ahí y son muy fáciles, ¿no? Están desde la Biblia, ¿no? Jacob engendró a Isaías, que parece que los hombres se reproducen solos, ¿no? Y la autoridad también se reproduce sola, ¿eh? Tranquilamente pasa de generación en generación sin nada que intervenga, ¿no? Le gustaba decirlo también y lo sigue diciendo Watson, ¿no? Cuando hablaba
de sus logros, ¿no? Investigadores, ¿no? O sea, que es una cosa, digamos, que no, que la autoridad de género es una autoridad tan antigua como la cultura humana, y todos los estudios que las mujeres han hecho y los estudios feministas académicos más rigurosos lo ponen de manifiesto, ¿no? Entonces, una manera de mirar desde otro lado es precisamente ver las interacciones. Entonces, eso es lo que propone la cultura material, ¿no? Tomar en serio los objetos, tomar en serio las actividades, ponerlas frente a la agente humano, ¿no? Frente a las personas que trabajan, y ponerlas en relación, de forma que no podemos decir que están en igualdad de condiciones, esto sería una ingenuidad. Lo que sí intentamos es ver qué parte está desempeñando quién, ¿no? Atribuyendo, digamos, no humanidad, pero sí carácter de ser vivo a los microorganismos, por un lado, y eso se atiene a la teoría de las ciencias naturales desde tiempo inmemorial, pero atribuir también agencia a los objetos. Y esto, bueno, pues no solamente la teoría actor-red, ¿no? Sino también, pues, todos los estudios de antropología y de cultura material de las ciencias nos permiten hacer esta aproximación, ¿no? Y en ellos puedo apoyarme yo y puede apoyarse la comunidad que analiza estas cosas desde este lugar, para ofrecer un paisaje que no tiene por qué ser necesariamente jerarquizado de esa forma, ¿no? Y cuyas jerarquías pueden ser desafiadas. La filosofía desafía la autoridad desde que existe como tal, ¿no? Ha sido el pensamiento crítico el que nos ha enseñado casi a votar, ¿no? A pensar el mundo. Entonces, una manera de estudiar las ciencias con la fascinación que el conocimiento experto ha producido en la sociedad contemporánea y la capacidad para gobernarnos que ha adquirido, conviene realizarla como la filosofía ha estudiado otras cosas, ¿no? Con ese carácter crítico, analítico que hemos aprendido del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, me parece que esa propuesta de colocar los microbios, los portaobjetos, los microscopios, las mesas de laboratorio, las financiaciones, a la altura de las personas que están observando y realizando los experimentos, es reconocer unas interacciones que son ciertas. Las interacciones son especialmente ciertas, adquieren especial certidumbre en el dramatismo y en la tragedia de la enfermedad infecciosa. Entonces, esa es la expresión, digamos, final, asintótica, como dirían en matemáticas, ¿no? En el límite de la relación entre las variables de la función, que permite mostrar que es una interacción existente. Y es una interacción que no es unívoca, que puede destruirse, que puede contrarrestarse, que puede cultivarse, que puede estudiarse, y contra la que se puede luchar, y en la cual otros microorganismos permiten que esa situación se supere, digamos, ¿no? O se cambie, o se modifique. Y entonces ahí hay una cultura microbiana en el sentido de cultura de cultivo, en el sentido del significado del cultivo como término agrícola, ¿no? De cultivar un microorganismo como se cultiva una planta, ¿no? Y entonces el microorganismo se cultiva y el microorganismo se multiplica, y del microorganismo se extraen sustancias como se hacía desde tiempo inmemorial con las plantas, ¿no? Y esas similitudes permiten comprender mejor esta propuesta que intentamos hacer, ¿no? Desde distintos grupos de investigación que estamos haciendo. Bueno, son muy pocos los grupos que estamos trabajando en esto, pero son extraordinariamente productivos y muy sugerentes. Estamos ahora ahí, se está creando otro proyecto de historia de los microbios, y estamos allí 10 o 12 personas interesantísimas de distintas edades y de distintos lugares, ¿no? Con ganas de pensar el microorganismo, pensar los microorganismos de otras formas, ¿no? Para explicar su parte en la construcción del mundo contemporáneo, ¿no?
Entonces yo creo que siendo terrible la tragedia, y yo la he vivido personalmente, quiero decir, de la COVID-19, creo que tenemos que utilizarla permanentemente para pensar en que esas interacciones son unas interacciones complejas, bionívocas, ¿cómo se dice? Que tienen que son un feedback loop, que experimentan una retroalimentación permanente, ¿no? De esas interacciones. La propia sociedad humana, los productos que usamos para curarnos, están modificando la flora bacteriana y están interviniendo en un mundo al que pertenecemos y que nos sujeta como seres vivos, ¿no? Desde ahí. Y de ahí esa propuesta. Entonces, metodológicamente, ¿cómo se hace frente? Pues haciendo una lista de agentes participantes, ¿no? Y dibujando las interacciones que se producen entre ellos, ¿no? En esos esquemas que a veces nos gustan tanto, ¿no? Es una manera de visualizar. Hay un proyecto de estos financiado por el European Research Council en Edimburgo que lo lleva un tipo fantástico que os recomiendo, que se llama... Ay, no puede ser que me esté olvidando. Se llama... espérate, es que no puedo salir de aquí ahora para ver el nombre. Lucas Engelman se llama. Y Lucas Engelman está haciendo una historia de la epidemiología y están ofreciendo públicamente, ¿no? Sus fuentes de inspiración, su bibliografía, ¿sabes? Y es un trabajo fantástico del que estamos aprendiendo muchísimo. Estupendo. Gracias, María Jesús. Mariano ha pedido la palabra. Parece que tiene una pregunta. Mariano, Sí. adelante. Bueno, muchas gracias, María Jesús. La verdad es que es súper interesante. La verdad es que yo tampoco sé mucho de este tema, no soy historiador ni nada, ni dedico mi tesis a ello, pero me ha surgido una pregunta de si existen diversas culturas epistémicas en torno o si existieron diversas culturas epistémicas en torno a la investigación de la penicilina, de lo que estabas abordando. Entiendo que sí, en el sentido de que tendrían que adaptar, por lo que habéis comentado ahora, de los factores performativos, tecnológicos, sociales, económicos. Supongo que habrían tenido que adaptar, digamos, todo el conocimiento teórico y performativo a las particularidades de cada contexto de investigación. Y si existe, si habéis identificado como diversas culturas epistémicas que han estructurado digamos, este fenómeno, si os habéis enfocado en algún sistema experimental particular, no sé si tiene mucho sentido la pregunta, pero... No, sí, muy interesante, ¿no? Todas estas cosas, ¿sabes? Como estamos, es un proceso en curso, o sea, es un proyecto en curso, estamos permanentemente repensando las circunstancias, ¿no? Es verdad que los proyectos anteriores, los que han estudiado la historia de los antibióticos hasta, digamos, los años 70, se conoce un poco mejor, pero tampoco muchísimo, ¿eh? Tampoco, ya ves, o sea, la bibliografía más importante es la que he mostrado ahí, son dos diapositivas, ¿no? Hay artículos extraordinariamente sugerentes, pero no libros, así, obras colectivas, no hay muchísimas. Y bueno, claro, la cultura epistémica fundamental es la cultura epistémica propia de la comunidad experta que fabrica el conocimiento microbiológico, ¿no? Y esa es una cultura experimental que se ajusta muy bien a las culturas de gobierno de la experimentación desde sus orígenes hasta la actualidad, ¿no? Si Shaping dice que la revolución científica no existió, y a demostrarlo dedica un libro completo, ¿no? Los estudios contemporáneos sobre la producción de conocimiento biológico, biomédico y microbiológico, estamos dedicadas a mostrar que la producción de conocimiento desde entonces no es un producto de una jerarquía, es un producto de una interacción, ¿no? Entonces, la diferencia fundamental entre las culturas de las jerarquías y las culturas de la interacción nos sitúan en otro lugar, ¿no? Pero la comunidad científica, la comunidad experta, es extraordinariamente sensible a la autoridad epistémica. Y la autoridad epistémica está desempeñada por personas, nunca por microorganismos, nunca por objetos de estudio, nunca por material de investigación, ¿no?
y no se atribuye agencia normalmente ni al objeto de estudio ni a los materiales que se usan, ¿no? Y sin embargo hay toda una construcción teórica, epistémica ligada a las prácticas. Y podemos mencionar también, por homenajearle, ¿no?, también a Bruno Latour, cuyas propuestas han sido tan influyentes en nuestra manera de mirar la experimentación y de observar a la comunidad investigadora, ¿no?, cuando él entraba por la puerta. Pero él no ha sido el primero ni ha sido el único, ha sido uno de los más famosos, pero hay muchísimos trabajos, últimamente más sobre todo de antropología de la experimentación, ¿no?, que están, de alguna manera, siguen ese rastro laturiano fascinante, pero no solamente, ¿no? Y entonces, claro, pues sí, tenemos una gradación de culturas, ¿no?, de científicas que atribuyen más o menos autoridad a las personas, a los objetos y a los otros seres vivos que entran en el laboratorio, ¿no? Distintos grados de autoridad, pero tenemos una comunidad modelo, ¿eh? No hay sistema más modelo que el sistema propio de las comunidades investigadoras y de cómo construyen su autoridad, ¿no? Y ese es el sistema que conocemos mejor desde Merton hasta hoy, ¿no? Y es un sistema extraordinariamente sensible a la autoridad, y es una autoridad no exactamente democrática, sino está construida en torno a reconocimientos muy especiales que se han estudiado por la sociología de la ciencia desde los orígenes de la Royal Society hasta hoy, ¿no? Entonces, pues fíjate que sí, que tenemos ahí toda una, ¿no?, tenemos ahí toda una gradación de culturas que nos permiten decir al mismo tiempo que esa cultura científica que se suele considerar como neutral, ¿no?, y que es la que muchas veces a mí me produce muchísimo dolor comprobar, ¿no?, que desde la filosofía de la ciencia se estudia como neutral, está blanqueando las normas principales que están gobernando la producción de conocimiento y el valor que se atribuye a ese conocimiento, ¿no? Entonces me parece que este proyecto que estamos haciendo ahora utilizando microorganismos, y es un proyecto de apariencia modesta, tiene una cierta ambición epistémica, ¿no?, concediendo ontología a distintos objetos y a distintos seres vivos, ¿no? Así que gracias por la pregunta. Gracias a ti. Andrei. Una pregunta muy ingenua, supongo. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante y muchas cosas muy nuevas para mí, porque no tenía ni idea sobre estos temas. Me llamó la atención esta idea de atribuirle agencia, ¿no?, a los microorganismos, y a lo mejor nos puedes explicar un poquito más qué significa exactamente esta idea, ¿no?, de atribuirle agencia, porque, bueno, en algún sentido intuitivo, pues claro, hacen cosas, ¿no?, los microorganismos, pero claro, supongo que eso significa algo más que decir simplemente que pues se mueven y comen y estas cosas. Y claro, agencia en un sentido de tener intenciones, de tener planes, de tener propósitos, pues tampoco creo que se les puede atribuir. Entonces es un concepto más específico, y a lo mejor pensaba que a lo mejor nos podrías aclarar un poco este concepto que mencionaste en algún momento, ¿no?, en la presentación. Claro, fíjate que muchísimas gracias. Fíjate que cuando hablamos de que tener agencia es tener intenciones, tener planes, tener propósitos, ¿no?, lo que estamos haciendo es articular en torno al concepto de humanidad la observación del resto del mundo vivo, ¿no? Entonces, no es un lugar simétrico, no es un lugar. Entonces, la conciencia de esa disimetría es la que nos permite decir, están interviniendo de maneras que no siempre podemos conocer, hasta el punto de que nos invaden y nos matan, ¿no? Matan a nuestras familias, desaparece la gente y no sabemos qué ha pasado. Y enseguida se puede saber si se dedica suficiente dinero a ello, pero no completamente, ¿no?
la microbiología de los coronavirus, pues se conoce, pero no completamente. Vivimos con la ficción de que la investigación nos va a permitir conocerlo todo, pero llevamos décadas intentando reconstruir el procedimiento por el cual una célula manda mensajes, por hablar en términos de código genético, manda mensajes para decirle a la de al lado si es del brazo o del pie, ¿no? Entonces, estas cosas de la biología del desarrollo, que son extraordinariamente complejas, son las mismas que las de la biología molecular, ¿no? Y en ese espacio en el que tú puedes hablar de biología molecular creyéndote que tú tienes intenciones y el microbio no, pues te colocas en un lugar muy particular, ¿no? Entonces, con una cierta modestia epistémica intentamos observar al microorganismo concediéndole protagonismo en nuestra reconstrucción histórica, ¿no? Y diciendo que lo que hace todavía no lo conocemos bien, pero sabemos que hace muchas cosas que nos sujetan. Bueno, desde el principio de los estudios con antibióticos sabíamos que los antibióticos destruyen al microorganismo malo y al bueno, ¿no? Y toda la historia de la destrucción de la flora intestinal, cuando se toman antibióticos desde tiempo inmemorial, ¿no? Y el cuidado de los niños, ¿no? De las personas menores de edad, cuando se les da su primer antibiótico para que no se pongan enfermos, de otra cosa, ¿no? Quiere decir que hay unas interacciones extraordinariamente influyentes en el mantenimiento de la vida tal como la conocemos, en las que esos seres vivos de tamaño diminuto están interviniendo. Colocarnos en una situación de superioridad ontológica respecto de ellos demuestra, bueno, puede cuestionarse, digamos, no puede no demostrar nada, pero pues sí puede cuestionarse, ¿no? Podemos situarnos en otros sitios para mirar el mundo denominado natural, si tal cosa todavía siguiera existiendo, ¿no? Y entonces esa es la propuesta que hacemos, ¿no? Si contemplamos el microbio y contemplamos el material, por ejemplo, para el caso de los estudios de las mujeres es muy importante no aceptar esa jerarquía, porque entonces contamos una historia más inclusiva, porque al contar que es muy importante saber mirar la placa Petri, tenemos que estudiar a quien mira la placa Petri. Y la persona que mira la placa Petri es una persona que es una mujer joven, a la que no se concede ninguna autoridad, que resulta que se dice que no ha recibido formación y sin embargo es el primer eslabón de la producción de saber sobre el microorganismo, ¿no? Y sí se la cree cuando dice, no, mira, este cultivo es activo y este no. Entonces, se la concede autoridad para comenzar el proceso, pero luego después no se le atribuye ningún protagonismo, ¿no? Y lo mismo pasa con el microbio. Dice, no, el microbio no sabe lo que hace. El microbio se come la penicilina, rompe la pared celular, se queda con la membrana a expensas del medio en el que está, que si es un poco con el pH un poco distinto, va y se rompe la membrana. Y el microorganismo se acaba. Pero si no lo es, aguanta como un tío y resulta que se produce la resistencia, porque la bacteria no se muere. Entonces, tenemos que tomarla en serio. No sé si tiene intenciones y propósitos, parece que sí, que alguno tiene. Entonces, quiero decir que sí podemos situarnos con todo lo que la historia de la filosofía nos enseña, ¿no? Que yo, la verdad, lo encuentro inspirador. O sea, puedes regresar a Kant, puedes regresar a Hegel, puedes regresar y a los románticos, ¿no? A Goethe, puedes regresar y contemplar el mundo desde ese lugar en el que hay más agentes que la extraordinaria inteligencia que se atribuye a el saber de los hombres. Y el masculino haría el caso, claro. Así que sí, creo que sí se puede, ¿no? En diálogo, quiero decir que, por ejemplo, pues en diálogos como estos, ¿no? En los que realmente podemos pensar conjuntamente y decir cómo podemos aclarar mejor, ¿no? Todo esto, cómo podemos ponernos de acuerdo para entendernos sobre cómo estamos mirando el mundo natural, ¿no? No es una postura frívola de supuesta progresía, no tiene nada que ver con eso, claro, es contemplar la horizontalidad, ¿no? Como contemplaba Marx las relaciones entre el capital y el, ¿no? Regresar a la cultura material, que es lo que el materialismo histórico nos enseñó, si es que al final tenemos unas deudas enormes con el pensamiento, digamos, clásico, ¿no? En fin, gracias.
Muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias, María Jesús, por esta sugerente discusión, ¿no?, que ha generado tu presentación. Quizás es un buen momento para dar por finalizada la Sí. escuela de invierno. Bueno, antes de finalizar, quiero agradecer a María Jesús Santos Mases, ¿no?, que haya participado, que haya hecho una presentación tan interesante, y también agradecer a todos los participantes, ¿no?, que en la tarde de ayer y en la mañana de hoy han formado parte de esta escuela de invierno, y simplemente decir que, bueno, pues que espero que haya resultado de interés y que sea útil para los posibles espectadores de estas discusiones, ¿no? Y nada más, muchas gracias, y aquí terminamos.